Bienvenidos a este episodio número 10. Ya vamos por el 10º episodio. Una alegría, un privilegio poder compartir algo que está tan profundo en mi corazón como esto es la iglesia, ¿no? Por eso lo que nos proponemos en esta serie es ayudarte a que puedas amar a la iglesia del Señor, la novia que Dios está preparando para su Hijo. Así que no podemos amar a Cristo sin dejar de amar a su iglesia. Así que estamos hablando en este proceso que significa edificar la iglesia, edificar el cuerpo de Cristo, edificar ese testimonio terrenal de aquello que es glorioso en los cielos. Y en este proceso de edificar el cuerpo de Cristo comenzamos trabajando por la unidad de ese cuerpo. Y usábamos una carta que el apóstol Pablo le escribió a los Efesios, y en el capítulo 4 nos habla de una carga muy profunda en el corazón del apóstol, que tuvo que ir trabajando en diferentes congregaciones con respecto a la unidad de la iglesia. Y ahí en el capítulo 4 nos habla de un proceso en esa unidad, ¿no? De 3 pasos o 3 niveles de unidad que tenemos que ir trabajando en ese proceso de construir la unidad. Y hablábamos en el episodio anterior de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que haya un mismo sentir en nuestros corazones. El desafío, hay muchos pasajes que nos hablan de que haya un mismo sentir, que haya un mismo espíritu, que haya un mismo corazón, ¿no? Y este proceso sigue con una misma mente, con una misma forma de pensar. Ahí en 1 Corintios, en el capítulo 1, 10, va hasta el ruego el apóstol, ¿no? Ya no sabe cómo pedirle, porque una de las iglesias donde tuvo que trabajar mucho por la unidad es ahí en la iglesia de Corinto, donde había muchas divisiones, y ahí recurre al ruego y le dice: os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que le pide algo que hoy nos parece bastante difícil de lograr, pero que está en el corazón de Dios, está en el corazón del apóstol, es lo que se propone edificar, y dice: les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablemos todos una misma cosa. Vos fijate el nivel al cual quiere que lleguemos, ¿no? Al hablar todos una misma cosa. Que no haya entre ustedes divisiones. Y dice: sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Perfectamente unidos en una misma mente. Evidentemente que el apóstol Pablo estaba edificando con una medida de fe que a nosotros hoy se nos hace muy complejo pensar por el mismo proceso de división de la iglesia. Pero acá lo que el apóstol dice, que seamos perfectamente unidos. Entonces el segundo paso en este proceso de unidad justamente tiene que ver con el entendimiento, con tener una misma forma de pensar. Y ahí en Efesios 4:13 dice que alcancemos la unidad de la fe y la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Así que realmente yo quiero abrirte la mente y abrirte la fe y abrirte ese estado de necesidad para que te des cuenta lo que Dios está queriendo alcanzar, porque Dios está queriendo alcanzar algo mucho más grande de lo que nosotros a veces nos proponemos o nos resignamos, ¿no? Porque lo que Dios quiere es que lleguemos a una misma forma de pensar. En otros pasajes dice que alcancemos las riquezas del pleno entendimiento. Qué tremendo, que alcancemos las riquezas del pleno entendimiento. Muy parecido a esto que nos desafía como segundo paso en la unidad, de llegar a la unidad de la fe, del entendimiento, del conocimiento, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Ese pensar igual, ese tener una misma forma de pensar, nos va a ayudar a alcanzar ese pleno entendimiento, esa estatura de la plenitud de Cristo. Ahí en Colosenses 2,
del 1 al 3, un pasaje tremendo, ¿no? Nos habla justamente el apóstol Pablo, nos da testimonio, dice, de la gran lucha que él sostiene por sus discípulos, de la gran lucha que él sostiene por la carga, lo que él está trabajando con sus discípulos. Y dice, para que sean consolados en sus corazones, para que sean unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento. Acá también tenemos los 3 niveles. Hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, para que podamos alcanzar el misterio de Dios y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hay tesoros escondidos al cual accedemos mientras vamos poniéndonos de acuerdo, ¿no? Mientras vamos trabajando por esa unidad en nuestra forma de entender las cosas. Cristo ya conquistó, veíamos en el episodio pasado, ya conquistó esa unidad en la cruz. Ahora somos nosotros los que estamos gestando esa unidad en la tierra, esa unidad que hoy parece difícil de conquistar, pero estamos trabajando para alcanzar. Entonces, el desafío es guardar en el vínculo de la paz la unidad del Espíritu. Y ahora es que alcancemos esa unidad en la forma de pensar, en la forma de entender, en la forma de conocer al Hijo de Dios. Y una de las cosas para poder trabajar en esta unidad, para poder trabajar juntos, ese entendimiento que tenemos que ponernos de acuerdo es ponernos de acuerdo en el propósito de Dios, en aquello que Dios se propone hacer. Porque si cada uno tenemos diferentes ideas de lo que Dios se propone hacer, vamos a trabajar estorbándonos. Por eso es necesario la unidad del entendimiento, la unidad de la comprensión, la unidad de la fe, la unidad del conocimiento de Dios, para que trabajemos en forma conjunta. Por eso necesitamos trabajar por esa unidad, necesitamos estar continuamente trabajando por esa forma que Dios quiere que maduremos, porque acá en este capítulo de Efesios, cuando nos está hablando de llegar a esa unidad de la fe, nos dice que tenemos que aprender a madurar en nuestra forma de pensar. Necesitamos dejar de ser como niños. Entonces, ¿cómo alcanzamos esa unidad del entendimiento? Dejando de ser como niños. Necesitamos madurar en nuestra forma de pensar, ponernos de acuerdo, enriquecernos, para ponernos de acuerdo qué es lo que Dios se propone hacer acá en la tierra. Y ponernos de acuerdo para poder trabajar en eso. Pero para eso necesitamos madurar en nuestra forma de pensar. No ser como niños, dice en Efesios 4, 13, 14. No ser como niños, sino que dejando de ser niños fluctuantes, llevados por todo tipo de doctrina, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Entonces dice que hay enseñanzas, hay vientos de doctrina que están corriendo en medio nuestro para que sean exaltadas las personas y nos desvíen del propósito que Dios se ha propuesto hacer. ¿Y cuál es ese propósito que Dios se ha propuesto hacer? Tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Eso es lo que Dios se ha propuesto hacer, y en eso tenemos que estar de acuerdo. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro trabajo acá en la tierra. Y esa visión de lo que Dios quiere hacer es la que nos da la pasión y lo que nos da la misión, lo que nos da el trabajo conjunto. Pero todo esto proviene del ponernos de acuerdo, de madurar,
de dejar la niñez espiritual, para no andar atrás de corrientes nuevas, de pensamientos nuevos, sino que nos podamos poner de acuerdo para poder edificar eficazmente la casa de Dios. Por eso el desafío que el apóstol nos deja para poder trabajar en esta unidad es que tenemos que madurar en nuestra forma de pensar. Tenemos que madurar en nuestra forma de pensar. Y yo quiero darte algunas herramientas acerca de qué cosas tenemos que madurar en nuestra forma de pensar, ¿no? Y lo primero que quiero desafiarte a que madures en tu forma de pensar es a desarrollar una mentalidad de unidad. Desarrollar una mentalidad de unidad. Nosotros somos responsables de interactuar adecuadamente con toda la iglesia. El Espíritu Santo está restaurando esa realidad tan triste que es una iglesia dividida. Dios está haciendo esa restauración, pero es necesario que vos te des cuenta que ninguna parte de la iglesia puede reunir la totalidad de la revelación de esa plenitud de Cristo. Cada uno de nosotros estamos edificando una parte del muro. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de actuar en nuestro contexto, en nuestro lugar, pero necesitamos la comunión con el resto de nuestros hermanos, de aquellos que piensan distinto, de aquellos con los cuales hoy estamos divididos porque vemos diferentes realidades, pero nos tenemos que poner de acuerdo, nos tenemos que llegar a esa unidad para poder entender la totalidad de lo que Dios se propone hacer. Hay un pasaje que en este sentido nos desafía muchísimo, que está en Efesios 3, 17 al 19, que dice: arraigados y cementados en amor, seamos capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, cuál es la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Así que para ser llenos de toda la plenitud de Dios, para poder conocer el amor de Cristo en su plenitud, tengo que comprender con todos los santos. Necesito desarrollar esa comunión con el diferente, con el que piensa diferente, buscando entender el propósito de Dios, buscando entender la verdad, lo que Dios quiere hacer para que construyamos juntos esa realidad que hoy es tan desafiante para nosotros y que tiene que ver con la misma oración que Cristo hizo antes de padecer, que seamos uno, como el Padre y el Hijo son uno, para que el mundo crea. Necesitamos trabajar, necesitamos valorar lo diferente, necesitamos trabajar por esa mentalidad de unidad. Necesito al otro. Necesito zanjar las diferencias. Necesitamos entender lo que Dios se propone hacer. Y el otro elemento que quisiera animarte a madurar, como desafío a madurar, es el desarrollo de una mentalidad comunitaria. El desarrollo de una mentalidad comunitaria. Dios está trabajando para que aprendamos a ser un cuerpo, para que aprendamos a depender unos con otros. Y el gran problema que tenemos para desarrollar esa mentalidad comunitaria, esa mentalidad de dependencia, de interacción, de ponernos de acuerdo en las cosas, es la misma sociedad que estamos viviendo. La misma sociedad que vivimos hoy desarrolla ideologías contrarias a Dios. Hay corrientes fuertemente asentadas en la sociedad que lo que tratan de fortalecer es tu pensamiento independiente, que tratan de fortalecer tu propia posición. La misma sociedad nos está afectando con su individualismo, con su relativismo, nos está afectando para que no desarrollemos una mentalidad de comunión, una
comunidad de diálogo, una comunidad de interacción. Por eso, para desarrollar esa mentalidad de dependencia, de crecimiento mutuo, necesitamos romper con estructuras de pensamientos que esta sociedad nos está imponiendo. Ahí en Romanos 12:2 dice: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por la renovación del entendimiento, para que podamos entender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que ser muy advertidos que este siglo, hoy, la sociedad que estamos viviendo, está tratando de desarrollar ideologías, formas de pensar, para sublimar tu egocentrismo, para exaltar tu yo autosuficiente, como para producir pequeños dioses que nunca se van a postrar ante Dios, porque desarrollan su propia verdad, desarrollan su propia independencia y no quieren aprender a depender de Dios. Por eso la guerra que hoy sostenemos en nuestra sociedad es fuertemente ideológica. Por eso es tan importante una mentalidad espiritual, una mentalidad de unidad, una mentalidad de dependencia, de interacción con otros, para alcanzar aquello que Dios se ha propuesto hacer. Por eso quisiera identificar tres grandes corrientes que hoy nos afectan muchísimo para alcanzar esa mentalidad de comunión. Por un lado, el individualismo. El individualismo es una ideología muy fuerte en nuestra sociedad de hoy. Es exacerbar nuestro egocentrismo, llegar a nuestro egocentrismo al máximo. Es donde cada uno pueda expresar su libertad sin importarle lo que le pasa a los demás. Solo me interesa lo que pienso y lo que necesito, y nadie me puede limitar. Todo el desarrollo de la tecnología de hoy apunta a crear seres cada vez más individualistas, que conviven en una misma casa, conectados a las redes, a la nube, pero sin identificarse con la necesidad del que tiene al lado. Conectarnos a una terminal que nos autosatisfaga en todo, de manera de que no necesitemos a otros y que no necesitemos depender de otros. Esta es la ideología que hoy peligrosamente está trabajando y es muy opuesta a la revelación del pensamiento y de la voluntad de Dios, que nos ayuda a buscar el bienestar del otro y que nos lleva a renunciar a toda forma de egocentrismo. Si no logramos identificar este individualismo en nuestras vidas, no vamos a identificar cuánto esto está afectando a la iglesia. Otro elemento asociado en estas corrientes de pensamientos que afectan a nuestra mentalidad de comunión, a nuestra mentalidad de dependencia, a nuestra mentalidad que necesitamos para edificar el cuerpo de Cristo, es el consumismo. El mercado hoy es el amo salvaje, que todo se tiene que vender. Todas las empresas tienen que dar superávit a cualquier costo, y por eso la publicidad y los medios de comunicación están al servicio del consumismo, están al servicio de estas empresas que necesitan crecer. Y entonces todos continuamente atormentados por cosas que tenemos que comprar, creándonos necesidades reales, creando necesidades que no tenemos, que no son reales, dándonos la esperanza de que cuando poseamos esas cosas, ahí vamos a ser felices. Y lamentablemente la iglesia no termina de ser independiente de estos pensamientos, termina permeando todo ese pensamiento de esta sociedad y termina cayendo en la misma trampa, ¿no? Toda la teología de la prosperidad, los cultos centrados en el entretenimiento, tienen mucho que ver con esto, que el mundo está avanzando, porque no nos damos cuenta de la necesidad
de cambiar, de no dejarnos afectar en nuestra forma de pensar, sino cambiar a una mentalidad de unidad, a una mentalidad de dependencia, a una mentalidad de enriquecerme con el otro. Necesitamos arrepentirnos de estos pensamientos individualistas y egocéntricos, tomar la cruz de Cristo y buscar el bien y el complemento con el otro. Y el otro gran corriente, gran peligro que tenemos que estar advertidos en el día de hoy y que nos afecta muchísimo en la búsqueda de esa unidad es el relativismo. Una corriente de pensamiento que atenta al desarrollo de la fe, porque lleva a cuestionar la raíz de nuestra fe. Toda verdad es relativa. Cada uno tiene su propia verdad. No hay verdades absolutas. Y eso provoca que al ser todo relativo, al tener todos un poquito de verdad, es imposible dejar que la verdad de Dios se establezca. Y Dios es la verdad. Dios define la verdad. Y su verdad es absoluta para todos los hombres. Así que necesitamos trabajar, necesitamos desarrollar estas actitudes, estos pensamientos. Necesitamos madurar nuestra forma de pensar. Necesitamos desarrollar esta mentalidad de unidad, de dependencia, de comunión. Porque lo que Dios está trabajando es para que la iglesia pueda mostrarle al mundo la belleza de su unidad. Y para eso, vos y yo tenemos que trabajar por esa unidad, siendo solícitos en guardar la unidad de la paz y trabajando para que alcancemos una misma forma de pensar. Nos pongamos de acuerdo en cuál es el propósito de Dios y trabajemos con esfuerzo, con ahínco, para que esa visión, ese propósito nos dé la misión y podamos alcanzar a todos aquellos que hoy necesitan ser agregados al cuerpo de Cristo para que el cuerpo de Cristo termine de ser edificados. Bueno, gracias por acompañarme. Seguimos compartiendo estos episodios. Que Dios les bendiga mucho.